localizan a nivel de su dirección, ¿no? Nosotros podemos ir escribiendo la tabla política, pero con el mapatoide. El coli, el dolimagnana y el domébese. La ayer que la hambre y los mapatoides, que de todos modos ya se ha mencionado dentro de las exposiciones que inicialmente comenzaríamos en la próxima semana, porque pasé la aviso al grupo, no, pero de todos modos está eso, yo les paso enseguida, de que vamos a comenzar la próxima semana. Tomé la imagen y entonces eso lo paso enseguida. Entonces, todo esto vamos comenzando a ver. Generalmente, siempre hablamos de la patogenia, el ciclo de vida, etc. Ya saben, diagnóstico, ¿no? Algunas de las formas esquemáticas que vamos viendo y en algún momento las formas que vamos a ver. Entonces, lo importante es tomar en cuenta que la mayoría de los protozoarios son móviles en una etapa de desarrollo, en la cual justamente se conoce de forma vegetativa o trofozoico. El trofozoico lo que va a hacer justamente es lo que en primer lugar está formado por una membrana citoplasmática, una sola célula. Una célula parasitaria capaz de producir diferentes alteraciones y mecanismos directamente de la patología, ¿no? Después, limitar parásitos, etc. es un elemento protector, asimismo presenta un citoplasma. Mayormente nosotros vamos a hacer un reconocimiento o ver la característica del citoplasma en el caso ya de hacer la observación a partir de la próxima semana de la forma morfológica. Requiere ir observando periódicamente durante varias sesiones. Al mismo tiempo que se hace las exposiciones, se va mirando al respecto. Por otro lado, esto es una masa colorada, se diferencia en lo que es endoplasma y ectoplasma, ¿no? Ahí tiene una forma la forma vegetativa para una ectoplasma, ¿no? Esto es lógicamente con un aumento mucho mayor, ¿no? A través de un microscopio de mayor resolución. Por otro lado, ¿no? Por ejemplo, tienen como todas las células, tienen vacuolas, alimenticias, encargadas del metabolismo, por un lado. Por otro lado, protozoarios presentan organelas o funciones especiales. ¿Qué función de locomoción? Se mueve, se desplaza. Muchas veces mucho más lento en el caso de las amebas, se produce hay una prolongación del citoplasma, que es lo que se llama los pseudópodos. Obviamente no vamos a entrar en tantos detalles morfológicos, simplemente la información tiene que ser general, ¿no? Para todos. Y presentan estructuras diferentes. Por otro lado, la actividad fisiológica. Prácticamente cumplen a través de mecanismos osmóticos la penetración directamente de los alimentos, ¿no? Después, la osmosis intergametical, esto inclusive, yo estoy seguro de que antes de ingresar a la facultad de carrera de medicina, muchas veces, en algunos casos se da la materia de biología en últimos semestres, ¿no? Semestres, años del bachillerato. Entonces, lógicamente, uno va captando eso por un lado, ¿no? La fagocitosis engloba las partículas de los cilios o flagelos, en los cuales acercan los nutrientes. Metabolismo generalmente se realiza a través de las vacuolas y la producción de enzimas digestivas. Después vamos a mencionar mucho, por ejemplo, una lectina de esencia cuando hablamos del mecanismo patógeno. ¿De acuerdo? Residuos, etc. La reproducción. Acá es la reproducción por reproducción asexual. Puede haber una reproducción sexual cuando mayormente se va a presentar en el caso de, por ejemplo, el plasmodium, ¿no? Pero eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de paratosis tisulares por protozoarios, ¿no? División múltiple no se va a dar origen a forma vegetativa. Esquizogonio, una etapa de desarrollo donde mayormente voy a hacer énfasis en el caso de único y microesporidio, más adelante también cuando hablemos de plasma, ¿no? Va a dar origen a una célula nuclear, etc. Reproducción sexual, como mencioné, en lugar del plasmodium. En lugar de la forma trofozoica no divide su núcleo, sino que va llevando a una diferencia morfológica que se traduce posteriormente a lo que vienen a ser los gametos. Gametos masculinos, gametos femeninos, la unión de estos
intercambian sustancias y van a dar lugar al cigoto. ¿Okay? Otro tipo de locomoción, la conjugación. Después, locomoción, como digo, se desplazan a través de la fusión de pseudópodos, formación. En otros casos hay los cilios, ¿no?, que le permiten moverse a los pares. Esto es un poco más de toda la clasificación de pares, que también en cuenta, no hay que volver todavía, pero era con de un atlas bastante completo, ¿no? Y lo importante, nosotros vamos a clasificar protozoarios, amebas, flagelados, ciliados y porozoarios. De todos modos, tomé en cuenta en algún caso este tipo de clasificación muy general. Los risopos, Bentonella histolítica, coli, nana, Iodana bushli, y los flagelados, la yerba alambre, tricomonomes, Chilomactis geni, de los cuales vamos a observar en la parte microscópica todos. En el caso del flagelado, principalmente yerba alambre y Chilomactis geni. Tricomonomes generalmente se lo ve solamente en la forma vegetativa, pues no va a observarse en la preparación. El ciclo que implica una diferencia en relación a anteriores, en este caso durante la histolítica, que ingresa como ciclo se desarrolla los trofozoitos y van a ver. Y lo mismo en el caso de y luego que va formando trofozoitos, los trofozoitos van a formar los quistes para ser expulsados, ¿no? Y acá en la yardia también los tenemos de diferentes formas, la forma del trofozoito y el quiste. Normalmente vamos a conocer más la forma quística. No vamos a entrar en detalles de lo que se refiere al trofozoito. Morfológicamente sí, pero en lo que observamos en el microscopio vamos a ver realmente quiste. Después acá tenemos el blastocitis, que desde hace algún tiempo se ha visto la presencia del blastocitis como parto oportunista principalmente en nuestro caso. Lo estudiamos, tiene algunas características que algunos también se han aumentado el tamaño. Nos tenemos que ver con mucho detalle, ¿no? Felizmente se puede, en un caso, por ejemplo, tomar imágenes de esto, que es lo que ustedes hacen en el salón. Esto por ello no tenemos la preparación, y a ver, pero se puede obtener algo así para poder. ¿Qué es lo que comenzamos a ver ya? Lo que se refiere a la amibiasis intestinal. Generalmente una infección puede estar producida por la inflamación histolítica, que puede vivir como comensal en el intestino grueso, invadir la mucosa intestinal, ¿no?, por un lado, y generalmente puede producir ulceraciones y poner localizaciones extraintestinales. Vamos a hablar de amibiasis intestinal, amibiasis extraintestinal. El agente etiológico para esto presenta tres formas: trofozoitos de quiste. Como digo, generalmente la forma del trofozoito, la forma vegetativa, donde se va a observar los núcleos, vamos a ver después la característica. Generalmente es más grande, 20 a 40 metros, un cariosoma compacto, central, entonces, y distribuye la parte interna. Posteriormente vamos a hablar que muchas veces el cariosoma va a formar parte del quiste por toda la estructura, por ejemplo, del citoplasma es condensado compacto. Les hablé un poco de la parte práctica que por razones de las características se habló de lo que es citoplasma de aspecto sucio, ¿no? La forma minuta, que la llaman ameba de dispar, por ejemplo, en algunas clasificaciones, es mucho más pequeño, 10 a 20 micros. Generalmente es una forma que puede actuar como comensal, ¿no?, y no producir una función característica. Y luego el prequiste, que es una etapa de transición que puede ir de 10 a 20 micras con el manejo. El quiste mide 10 a 18 micras, una cubierta gruesa, y se pueden ver los núcleos con cariosoma central a través de un filamento. En sí, lo que por ejemplo se los puede ver. Este es el trofozoito y esta es la forma quística que vamos a ver. Lógicamente, las imágenes que uno las descarga son, como mucho, una mayor característica, pero de todos modos ustedes van a ir reconociendo posteriormente. No es que un solo saque todas, tiene que ser, ¿sí? El trofozoito es la forma vegetativa o móvil del parásito.
forma activa, ¿no? Sí. La forma activa. La forma inclusive que permite todo lo que es, por ejemplo, su reproducción, permite también inclusive la parte de el obtener sustancias a través de la hoja, ¿no? Pues se puede ver en muchos casos eso. La forma infectante debe ser el quiste, no es el conocido. Vamos a ver. Entonces lo describimos como por ejemplo acá, forma vegetativa, emite un pseudópodo, ¿no? Y es la forma, cuando es forma vegetativa, es la forma que muchas veces pueden tener la capacidad, en algunas circunstancias, de poder tomar contacto con la mucosa y penetrar. La mucosa al penetrar va a comenzar a producir el daño correspondiente. ¿Ya? Después, ahora, el trombozoito, en la luz del colon, se puede encontrar invade la pared intestinal del ciclo de vida. En la luz del intestino, los trombozoitos se alimentan de las bolas alimenticias. Por otro lado, lo importante también, y pueden dividirse por simple división binaria. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en la luz del intestino eliminan las vacuolas, ¿no? Y demás inclusiones y se inmovilizan, forman prequistes que adquieren su cubierta y originan quistes inmaduros que van a desarrollar con un núcleo, el cual continúa su desarrollo a los típicos quistes tetralúcidos. La formación de quistes sucede exclusivamente en la luz del colon, nunca en el medio ambiente ni en los tejidos. O sea que en el colon va a haber constantemente la producción de formas trombozoíticas, formas quísticas para poder permanecer. Cuando el paciente elimina la materia fecal humana, se puede encontrar trombozoitos, prequistes y quistes, especialmente cuando se está produciendo lo que después vamos a hablar de lo que es la colitis amebiana o la amebiasis aguda, ¿no? Entonces, los dos primeros, sobre todo trombozoitos y prequistes, sufren la acción de agentes físicos externos, pero el quiste es importante obvio, ¿no? Pues el quiste es lo que va a penetrar directamente, va a llegar inmediatamente, encuentra el hábitat y va a dividirse en lo que son. Tomé esta imagen, no sé si la vieron, donde son dos niños que las condiciones determinan que están tomando agua de la dotación de una población donde no es la adecuada. Puede venir esto directamente de un pozo, etc. Y fíjense, este es otro niño también, ¿no? Está acá, entonces tomé la imagen y después hablé también la importancia, por ejemplo, dentro de la transmisión por la ingesta de alimentos que van contaminados. Esto normalmente no va a ocurrir porque tenemos ya cierta condición. Pero acá, ¿qué nos llama la atención acá? ¿Cómo está manipulando los alimentos? Sin guantes. Normalmente es un puestito ahí muy pequeño cerca, donde ponen ahí, tienen, es lo que, y donde justamente se oferta alimentos en buenas condiciones. En muchos de los países, no es solamente acá, ¿no? Entonces, era para mostrar un poco un mecanismo de infección que también va a ser, lógicamente, para permitir la infección por el mismo sistema, ¿no? En el medio ambiente, los quistes permanecen viables en condiciones apropiadas. Si esos quistes sufren, digamos, la acción del calor del sol, van a caer, pero pueden permanecer, digamos, en condiciones durante semanas o meses cuando hay condiciones de humedades, ¿no? Ingresan al organismo por agua, manos, artrópodos mecánicos, como en el caso de las moscas y cucarachas, y alimentos de objetos contaminados. La forma infectante siempre no existe. En alguna oportunidad hemos preguntado cuál es la forma infectante, cuál es la forma incluso vegetativa, ¿no? Entonces, la forma infectante es la original trombozoito en el intestino y se divide en quistes. Los quistes llegan a la boca para iniciar la infección, o sea, es vía oral.
generalmente sabemos, ¿no? Vencer la infección y su reacción de los tubos digestivos, los cuales debilitan la pared, permiten en cierta forma que dan origen posiblemente a trofozoitos que conservan el mismo número de núcleos de los tipos, ¿no? Cada núcleo se divide en dos y resulta un segundo trofozoito metacíclico con 8 núcleos. Estamos hablando en todo caso que, o sea, diciendo, un trofozoito va a dar lugar a un quiste, el quiste se va a dar lugar, digamos, a debilitar su pared, el quiste. Pero sabemos que en muchas de las infecciones no entra uno, entran una cantidad grande. Tenemos cientos de, por no decir una cantidad de quistes que van a infectar, ¿no? En el colon, cada núcleo se va a rodar de un citoplasma y resultan 8 trofocitos pequeños que crecen y se multiplican por división y continuamente va multiplicándose por división, ¿no? El trofozoito se localiza en la luz del intestino, inclusive muchas veces en las glándulas del Lieberkühn existe un desarrollo para poder invadir la mucosa, ¿no? Es el proceso en imágenes lo que le estamos diciendo. Acá se muestran las imágenes, se observan en este sector, ¿por qué tenemos esto y por qué acá? Porque después, ¿qué dije hace un momento? Hablé de la mediasis extraintestinal. Ahora, la mediasis hepática, mediasis cerebral, pulmonar, etc. En ciertos grupos de población, no es en todo, ¿no? Mucho más frecuente puede ser una mediasis hepática, ¿no? Ahí tenemos el problema. Ahora, siempre mencionamos lo que es el mecanismo patogénico. ¿Qué entendemos por mecanismo patogénico? No es manifestación clínica. ¿Qué entendemos por patogénico? Producción de o mecanismo de daño. Siempre pregunto, no se olviden. Entonces, la patogenia, piensen que es la capacidad del paciente para producir daño en una respuesta muy simple, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá habla de los mecanismos de enfermedad colítica que pueden producir alteraciones. Primero, invasión a la mucosa, factor de virulencia, mecanismo de resistencia al huésped, formación de la mucosa, ¿no? En muchos casos, digamos, ¿cuál mecanismo patogénico por el cual en torneo colítica puede producir ulceraciones en el colon? Los mecanismos mencionados. Acá yo lo describo después literalmente, pero muchas veces tomar en cuenta esto para poder explicar por qué ocurre ese daño. En cierta forma, no la patología, pero es como un preámbulo a lo que después más adelante llevará a la fisiopatología. Manejo la fisiopatología, manejo la patología, voy entendiendo las características de las lesiones y tengo un raciocinio que me permite entender muchas veces por las enfermedades. Entonces, en todo caso, la invasión a la mucosa, el contacto físico de los trofozoitos con las células de la mucosa del colon es seguido por la acción de una lectina de adherencia, ¿no? Que presenta gran afinidad de la galactosa que está presente abundantemente en las células del colon. ¿Ya? Esto para mostrar un poquito la imagen, estamos viendo acá la lesión característica, ¿no? De la presencia de el factor de virulencia. Ya mencionamos en uno de los primeros temas lo que era justamente la patogenia, las amebas patógenas que vienen acá, lectinas de adherencia que permiten unir a la célula. Llegan en la elastina, el colágeno, la materia resistencia del huésped. En general, lo importante es que el paciente demuestre una resistencia, ¿verdad? A través de, por ejemplo, de esos mecanismos de bloqueo de función de la lectina y los lazos de origen pancreático y bacteriano. Formación de inmunoglobulina secretoria. O sea, muchas veces van a producir las inmunoglobulinas. En algún caso se pueden detectar a través de procedimientos, ¿no?, laboratoriales también. Se hace la detección de los diferentes inmunoglobulinas. Después, justamente la formación del órgano.
Cuando se ha vencido esto, ¿qué es lo que ocurre? Los trofozoitos se abren paso dentro de las células de la mucosa mediante una colagenasa, otro tipo de enzima que destruye el puente intestinal. Enzimas unidas a una isquemia-trombosis. El término de isquemia-trombosis tenía que hablar de una microisquemia, microtrombosis. Si uno agarra trombosis, está pensando en algo mucho más grande. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos elementos van a permitir, de cierta forma, para dar lugar origen a pulsados importantes. Esta es la imagen y sobre todo esto es lo que mayormente llama la atención. Ahora, necesariamente tenemos que ir explicando gradualmente de todos los temas. Pero después, por ejemplo, de acuerdo a los estudios de Botero 2019, muestran que hay un 10 o 15% de pacientes con infección de amibiasis que van a desarrollar ulceraciones en el colon, en el sangrado. Pero tenemos muchas veces grupos de pacientes, los cuales, por ejemplo, hay baja de defensas, hay enfermedades de base, que también se pueden presentar, ¿no? Y, a ver, fíjense, acá hemos hablado de patología. En este caso mencionaremos algo de la patología, la producción de enzimas que producen daño tisular, el factor tóxico de una proteína, el factor de membrana. Esto no lo quise borrar porque lógicamente no se vamos a aprender los de memoria y van a decir, indique todo lo que vimos la reacción de factores de membrana de anticoagulante. Simplemente el daño intestinal a nivel del intestino grueso, el daño que produce, digamos, a nivel de la mucosa y ¿no? Acá vuelvo a mostrar la imagen y puede alterar un poco las microvellosidades y puede producir modificaciones de membrana y formación de las, ¿no? Después, en etapas iniciales, una reacción inflamatoria, edema, hiperemia, engrosamiento de la mucosa colon, ¿no? Todo esto es hablando de la patogenia y la patología y la capacidad de daño. Enseguida hablaremos de la manifestación de clínica, ¿no? La ulceración, etc. Se localiza en regiones de, como dice, epitelial y compuestas de un material necrótico, ¿no? Después, por vía hematógena, y adelantándome, se puede producir lo que es la amiloidosis hepática renal cerebral pulmonar por continuidad del trofozoito en el tejido óseo. Eso vamos a ver, ¿no? Y un proceso necrótico con ulceración de los tejidos. Como digo, hay un 10, 15, 20% dependiendo de la población, ¿no? Y luego, esto es en sí lo que se llama la lesión característica de lo que es la úlceras en botón de Campo. ¿Ya? Hay un factor inmunológico con pacientes, en el cual, por ejemplo, varios mecanismos de resistencia, lo cual, por ejemplo, aparece en lo que es el mecanismo de resistencia del huésped, ¿no? La detección de anticuerpos tipo inmunoglobulinas, barreras naturales, el pH ácido del estómago, que tiene una mayor capacidad de destruir de cierta forma y poder actuar en algún momento sobre los quistes. ¿Está claro hasta aquí? ¿No estoy yendo muy rápido? Creo que sí, ¿no? Destruye el trofozoito encima. Por un lado, la experiencia, por ejemplo, en zonas endémicas, pacientes que han sufrido una invasión, una amibiasis intestinal invasiva, puede ocurrir que en siguientes infecciones va a disminuir la frecuencia, ¿no? En muchas zonas es lo que determina, en muchos pacientes que no se puede infectar con mucha frecuencia. El estímulo de inmunidad humoral, sobre todo, por ejemplo, que es la producción de anticuerpos, como muchos de los procedimientos de diagnóstico laboratorial que se emplea con la detección de inmunoglobulina, ¿no? Acá simplemente pasamos esto, ¿no? Anticuerpos, se puede detectar los coproanticuerpos, no es solamente en sangre, sino lo que sucede que se puede tomar una muestra adecuada de materia fecal y en la cual después se hace un procedimiento tipo ELISA, por ejemplo, ¿no? No hay ningún problema. O sea, ha habido un desarrollo bastante grande, muchos en nuestro medio, por la condición detectada mayormente por examen copropastoral, ¿no? La inmunidad celular, el control de las lesiones, una actividad blastogénica. Esto como información.
como digo, después ya sabemos que no es todo lo que se explica, se pregunta, ¿no? Porque sería bastante largo, tenemos que hacer un examen mucho más largo. Lo más importante es adecuar al respecto, pese a que la materia es anual, ¿no? Macrófagos bajo incidente. Invasión intestinal por amebas, donde funciona lo que son linfocitos, linfocitos T y linfocitos B en una palabra, ¿no? Inhibición de los macrófagos. Ahora, cuando muestro manifestaciones clínicas, estoy hablando de forma clínica. Y acá estamos hablando de la mediación sintomática, la mediación intestinal invasiva o la colitis aviana disentérica. Otra es la mediación crónica por la aviana no disentérica y la mediación fulminante. Cuando hablamos de forma clínica, muchas veces va a ir en este sentido, pero son diferentes grados, en los cuales se va detectando o va avanzando la enfermedad. ¿Ya? Entonces, si les preguntaría, cite 3 formas clínicas, no síntomas ni signos, producidos por endomeba histolítica, no van a ser síntomas, no van a entrar amibiasis asintomática, la colitis amebiana disentérica, colitis amebiana no disentérica y amibiasis fulminante. ¿Está claro? ¿Sí? Segunda, ¿está claro? Cuando hablan de forma clínica, diferentes fases. No es, por ejemplo, ya hablar de dolor abdominal, diarrea disentérica, etc. Esto es una forma clínica y vamos a ir describiendo paulatinamente. Amibiasis asintomática. Como siempre vuelvo a mencionar, muchos pacientes tienen los parásitos, pero no producen ningún tipo de manifestación clínica. En la mayoría de las enfermedades parasitarias, muchas veces enfermedades virales, enfermedades bacterianas, el paciente puede ser asintomático, ¿no? Lo más importante, no representa, hay un mecanismo importante. Papel epidemiológico importante, portador sano que va a ser el que va a producir la diseminación de la infección en la población. La ausencia de síntomas se explica por los fetos que viven a la luz del sol. Probablemente puede ser que sea una forma, por ejemplo, minuta o una forma de ameba dispar, ¿ya? Se diagnostica por examen copopastológico. Un paciente realiza un examen pastológico o copopastológico y se encuentra los quistes. Lógicamente, si es un paciente asintomático no significa que se lo tenga que dejar, necesariamente se tiene que administrar el tratamiento al paciente, por un lado, o al entorno familiar, porque puede ser que en el entorno familiar hay algún paciente que está. Después, lo que es la amibiasis intestinal invasiva o la colitis amibiana disentérica. Manifestaciones clínicas resumiendo, dolor abdominal, diarrea, aumento del número de evacuaciones, pero son abundantes, blandas, con moco y sangre, lo que se llama diarrea disentérica. Ya mencionamos en algún tema la diarrea disentérica en los nematelminos. Hablamos en el caso de y esponjones florales que podrían producir una diarrea disentérica. Entonces, en este caso estoy mencionando dolor abdominal, diarrea disentérica, y hay 2 tipos de síntomas más que hemos mencionado. Acá está el dolor abdominal, lo que caracteriza la colitis, que puede haber de síntomas de colitis importante, es también. El paciente experimenta la necesidad de defecar con mucho esfuerzo, lo que constituye el síntoma llamado PU. La persistencia en el recto de un espasmo doloroso que produce la necesidad de una nueva evacuación, que pueden efectuarse o no, se conoce como el nombre de tenesis. Entonces teníamos dolor abdominal, diarrea disentérica, PU, y tenemos 4 principales síntomas. ¿Ya? Síntomas de colitis también. Puede ocurrir, por ejemplo, ahora, no nos olvidemos que se ha hecho mayor énfasis en presión y estrechura, pero puede ocurrir que haya también un prolapso por el aumento de evacuaciones, la deshidratación. El niño que está afectado muchas veces desnutrido también.
casos en grupos de población, en general, ¿no? Lógicamente, va a haber, cuando no hay condiciones sanitarias, hay una infección de, habido muchos casos, por ejemplo, en los países de, en algunas situaciones en Haití, por ejemplo. Y ahora hay algo que, o sea, hablando solamente, voy a mencionar, de la parte, digamos, médica. Pero hay, por ejemplo, una gran cantidad de población, ¿no? Estoy hablando de la parte médica, de población, por ejemplo, están ya desde hace muchos años censurados en lo que es la franja de Gaza. Entonces, ahí, si alguna vez miran algo, muchas veces notan algo de la televisión acá o de la televisión española, por ejemplo, mostrando la situación de los pacientes, la falta de ayuda, por ejemplo, de ayuda humanitaria. Los fíjense, esos niños van a tener, no tienen agua potable, ¿no? Se van a infectar, pueden tener cabalmente un dolor, o sea, diarrea abundante, diarrea disentérica, presentar en un momento, digamos, aumento del peristaltismo, aumento de las evacuaciones, lógicamente un prolapso rectal también como condición. ¿Ya? Algún momento la materia fecal forma morfológica como trombozoico. Si se puede distinguir o se puede ver, eso ya permite hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y hay una cosa también que podemos tomar en cuenta como manifestación clínica, lo que es el esposo rectal. Cuando la cantidad de materia fecal es pequeña, solo se elimina una pequeña cantidad de muco sanguinolento, también se menciona como esputo rectal. Entonces aumentaríamos también un síntoma, ¿no? Dolor abdominal, diarrea disentérica, hipotenesmo, esputo rectal. Normalmente siempre yo pregunto si de 3 o 4 manifestaciones clínicas, no digo si de todos, ¿no? Para que podamos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en base a la manifestación de clínica, en base a la patogenia, vamos entendiendo las enfermedades, ¿verdad? Importante. Generalmente, Botelho, por ejemplo, no sé, alguna razón menciona la colitis amebiana no disentérica y luego entra recién a colitis amebiana disentérica. Pero se supone que de la etapa aguda el paciente va a tener, por ejemplo, lo que es la amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica, en la cual hay síntomas de colitis, no presenta el cuadro disentérico o de evolución prolongada, ¿no? Paciente que tiene una amebiasis crónica directamente, ¿no? En todo caso, y el dolor abdominal, la diarrea, presencia de ocasional de moco.